Si el placer y el lujo pudieran envolverse, el Coffee Table Book sería el envase perfecto. Somos The Galobat Books. Hola, José María. Bienvenida a The Galobat Books. Queremos saber un poquito de ti, que tú le cuentes a la audiencia. ¿Quién es José María Casero? Pues José María Casero es un romántico que tenía que haber sido paleontólogo y termina escribiendo y ayudando a la gente en tema de números, balances, financiación, finanzas de la empresa. Y la verdad es que estoy encantadísimo. Y lo último que estoy haciendo ahora mismo, un pequeño giro que di el año pasado a mi trayectoria profesional, es pues, poner a disposición de todos mis compañeros de profesión, a todos los intermediarios de crédito, consultores de empresa, consultores de financiación de empresas, pues todos mis conocimientos, mis herramientas y mi disponibilidad para poder ayudarles a crecer en sus negocios. Lo de paleontólogos, ¿te decían tus padres eso de paleontólogo no se come? ¿Decidiste estudiar finanzas por eso? La verdad es que sí, la verdad es que sí. A ver, todo esto va mucho más allá. Es decir, primero fue eso, ¿de acuerdo? Yo quería ser paleontólogo, historiador del arte. Al final me decanté por la paleontología. Pero bueno, toda la familia me dijo de repente, no, esto no tiene futuro, no tiene salida, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que les hice tanto caso que el mismo día que me tenía que haber matriculado en la Facultad de Historia, tenía hora para matricularme en la Facultad de Derecho. Y fue tal la presión que acabé matriculándome en Derecho, ¿vale? Cosa que luego, bueno, sí, lo terminé, pero lo terminé en octubre de 2019. De hecho, estoy esperando el título para ver si me lo mandan. No sé yo esto con lo que está pasando, si lo tendré o no lo tendré. Madre mía. ¿Y cómo te metes en el mundo financiero? Mira, me meto de una forma muy de rebote. Es decir, el amor hace muchas cosas. Entonces hay un verano que no sabemos muy bien lo que hacer. Mi novia en ese momento decide que quiere aplicar a los bancos, que quiere recorrer los bancos dejando currículums. Y bueno, pues al final yo hago lo mismo. Digo, bueno, pues me voy a hacer mi currículum y por acompañarte, pues vamos dejando currículums en todos los sitios juntos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al cabo de unos meses, yo ya estaba trabajando en correos ya, porque necesitaba trabajar, me llama Banco Santander y me dice que quieren hacerme una entrevista porque, bueno, pues les ha gustado el currículum. Además, llevaban 10 años sin contratar a nadie y en esa primera tanda entramos 23 personas. El caso es que, bueno, paso un primer año como todo el mundo, por caja, con poquitas cosas, pero de repente me encuentro con un proyecto muy interesante, un curso de especialista de riesgos, y como soy muy inquieto, digo, pues yo esto no sé lo que es, pero quiero aprender de ello. Entonces, bueno, me meto, la verdad es que me aceptan en el curso, el primer sorprendido fui yo. Y a raíz de ese curso, pues empecé a descubrir todo lo que son los números de la empresa, la financiación, las posibilidades, cómo hacer, cómo ayudar sobre todo a que esos negocios crezcan. Bueno, pues me enamoré, abandoné totalmente el tema de poder volver a la historia de la paleontología y me concentré en descubrir un poquito esos secretos para poder ayudar a las empresas a crecer. ¿Y el paso al mundo online? ¿De dónde sale Sherpa Financiero? Sale también, mira, sale de dos cosas. De repente yo estoy pensando en esa circunstancia de una identidad digital allá por el 2008, 2009, ya empiezo a darle vueltas. Yo tengo ya una web que funcionaba, una web que tuvo un precio indecente para lo que era, porque le pedí al diseñador en este caso que yo lo que quería era una web en la que yo pudiera interactuar. Yo no quería una web fija de presencia, yo lo que quería era, como había visto en los americanos, en las webs americanas e inglesas, pues gente que escribía sus artículos, que de vez en cuando comentaba cosas. Bueno, no sabía ponerle nombre, yo venía totalmente del mundo off. Y bueno, me hace esa web. A partir de ahí empiezo a ver con el nombre de mi empresa, pero bueno, eso no encaja, no me termina de encajar, y pues hago un pequeño cursito donde hablamos precisamente de marca personal, de presencia, y uno de los consejos que nos dan es, oye, si no tienes tu propia categoría, si no eres el primero de la categoría, pues créate tu propia categoría, ¿no? O tu propio cargo. Y entonces digo, bueno, pues es verdad que aquí financieros hay muchos, yo soy algo atípico que está allí en mitad de nada, de nadie,
Y se me ocurrió el nombre. Dije, bueno, pues yo soy un poco ese Sherpa financiero que ayuda, igual que en el Himalaya, pues a definir la ruta, a saber qué es lo que hay que llevar, qué es lo imprescindible, qué no es lo imprescindible, el poder recorrer el camino juntos e incluso en algún momento dado poder llevar la mochila de los clientes que lo necesiten. Se me ocurrió eso y lo dejé ahí, pero bueno, pues las fusiones bancarias, la primera, la de fusiones bancarias, hace que mi mujer le ofrezcan un puesto en Madrid, nosotros somos de Valencia, y bueno, por supuesto, pues lo mismo que antes, sigo siendo romántico y digo, bueno, pues venga, vámonos toda la familia a Madrid a ver qué es lo que se cuece allí. Y en ese momento digo, ostras, Madrid efectivamente no es Valencia, esto hay mucho camino, cuesta mucho, hay muchas relaciones y necesito una ventana 24/7. Es decir, yo no puedo repetirle a todo el mundo lo que hago, cómo lo hago, para qué lo hago. Y entonces abrí el blog, serpafinanciero.com empezó siendo un blog y ahí arrancó todo, más o menos pues en 2010, 2011, si no me falla la memoria. Realmente me llegó un momento en el que me enfadé mucho conmigo mismo por el blog, porque de repente me di cuenta que no estaba llegando, no conseguía llegar a quien yo quería, o al menos, primero, a quien yo quería y como yo quería, que eran las empresas. Sin embargo, me encontraba que quien más valoraba mi trabajo, quien más me contactaba, quien más me seguía, pues eran profesionales de las finanzas, o bien directores financieros, o bien compañeros de profesión, ¿no? Que en ese momento también nos estábamos empezando a desarrollar. Entonces empecé a analizar, empecé a estudiar más, me metí un poquito con el tema del SEO y decía, por favor, si con lo mal que lo he hecho, tengo esta presencia dentro de mi sector, dentro de los profesionales de esto, ¿qué hubiera hecho si lo hubiera hecho bien desde el primer momento? Porque, bueno, esto es lo que tiene que ser un Juan Palomo, pues efectivamente lleva a que mucha gente nos metimos ahí sin saber muy bien lo que era, hasta que en un momento dado descubres y dices, bueno, esto es un hobby y un hobby caro. Yo necesito trabajar y ganar dinero, no solamente trabajar, sino ganar dinero también. Y entonces, bueno, la verdad es que paralicé ahí el blog, dejé de publicar, curiosamente dejé de publicar y empezó a subir en visitas. Yo, estas cosas que pasan, me quedaba un poco loco. Y después más o menos de 2 años de intentar madurar la idea, dándole vueltas, de participar en varios proyectos, eh, sobre todo a nivel consultoría externos, monté otra empresa de consultoría con socios, al final no terminó de funcionar. En el último trimestre de 2019, mira, esto no me va, el proyecto que tenemos entre manos no me gusta, hay que volver a empezar otra vez de cero, pero hay que empezar de cero bien. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces es donde me lanzo un poco la aventura y digo, mira, mi mundo tiene que ser online, esto no puede funcionar así. Y en enero de 2020, una vez que habíamos cerrado todo el proyecto anterior, decido cambiarlo todo, me lanzo a la formación online, empiezo a hacer los pilotos, empiezo a hacer proyectos, me van cumpliendo, me van funcionando perfectamente bien. Y digo, bueno, pues esto es maravilloso. Ahora lo único que tengo que hacer es ponerle patas a todo esto y sobre todo automatizarlo. Bueno, estas cosas que pasan, me pongo enfermo, me tienen que operar en septiembre del 2020 de la espalda, me paso 3 meses, pues no pachucho, pero sí sin poder hacer muchas cosas y es cuando aprovecho realmente para darle forma a todo lo que llevaba en la cabeza, crear toda la comunidad, plantear cómo quería hacerlo y cuándo quería ponerla de largo. Entonces, de repente se me ocurre, bueno, si con todo esto lo que va a ser imposible es escribir. Además, cada vez ha caído más en desuso, la gente no lee, escanea, pero luego estás con el rollo del SEO para el tema, tienes que hacer artículos largos, pero la gente no los lee, y si no, no posicionan, no tiene mucho sentido. Vamos a ver, gente, ¿qué es lo que queréis? Entonces hablo con distintos compañeros y decido lanzar el podcast. El podcast nace, si no me falla la memoria, el 18 de noviembre, creo recordar que era esa semana. Pues eso, como una apuesta simplemente por decir, a ver, necesito un canal de comunicación, necesito centrar toda la comunicación en un solo canal de entrada y lanzo el podcast con el objetivo ya de poder hacerlo vídeo podcast también, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso nace, el podcast nace en noviembre y justo antes de Navidad, que hacemos un pequeño corte por el tema de las fiestas,
pues decido poner en marcha lo de hacer la grabación también del programa, probar, a ver qué parece, gusta, y entonces a la vuelta de vacaciones pues ya estamos haciendo ese vídeo podcast al mismo tiempo para poder funcionar. Y es así como nace ese nuevo concepto, ese nuevo planteamiento, viendo también que las redes sociales cada vez es más difícil que muestren tu contenido del tipo que sea a tus seguidores, que gente que te acaba de empezar a seguir, como me decían estas últimas semanas, no encuentran mis artículos, no encuentran el podcast, no encuentran las publicaciones. Y ahí también doy un giro, cierro, no es que cierre, sino que dejo de atender determinadas redes porque no son las que a mí me interesan o no está mi público ahí, y lo que sí que hago es crear un grupo, que ya lo tenía en mente, ya estaba creado, pero lo empiezo a potenciar dentro de la aplicación Discord, ¿vale? Para poder tener esa comunidad y utilizar un poco esto como entre email marketing y comunicación directa, ¿no? Que parece que es lo que está funcionando. Sobre todo porque lo que más me doy cuenta en los últimos meses analizando todo es que está muy bien todo el tema de la formación online, está muy bien todo el tema de las membresías, todo lo que queramos, pero hay algo que siempre falla, y es que cuando tú no eres del sector, o incluso aunque seas del sector, lo que no se genera nunca es ese entorno, esa comunidad donde poder hablar tranquilamente de tú a tú, donde además esa comunidad sea multidireccional, porque sí es verdad que hay algunas comunidades, pero solamente se actúa desde el administrador, no pueden interactuar los partícipes, ya que luego vas a abrir totalmente la comunidad y dejar pues eso, que sea gente la que pregunte, yo respondo unas veces, otras veces responden compañeros, en fin, toda esta circunstancia que la verdad es que es un momento muy bonito, muy planteable y muy interesante por todas las sinergias y todas las posibilidades que se plantean. Has dicho que la gente no lee, sino escanea. ¿Cómo cuadra el libro Salvavidas para pymes y autónomos en este entorno? ¿Cómo surge la idea? Bueno, nosotros sí lo sabemos, pero los oyentes no, así que cuéntanos. Yo llevo mucho tiempo escribir, y escribir la verdad es que es una cosa que no me suele costar mucho. Me cuesta más ponerme que realmente luego hacerlo, sobre todo porque es estructurarlo. Yo creo que lo más complicado de un libro siempre es estructurarlo, definir una buena estructura, no solamente el índice que te dice mucha gente, sino incluso el contenido como tal, cómo lo haces fácil, ¿no? Y más en un tema tan complejo a veces o con tanto respeto como es el financiero. Entonces yo ya tenía en la mente escribir, varios libros, me había puesto objetivos, quería hacer cosas muy interesantes, pero bueno, justo antes de la pandemia, me ofrecen de alguna forma mentorizarme para escribir un libro. Bueno, eso además, por supuesto, costaba un buen dinero y llega la pandemia y digo, mira, me parece muy bien el proyecto, pero yo ahora mismo ese dinero, discúlpame, como me sale la vena financiera, voy a parar las inversiones y luego ya veo cómo va todo esto, que no sé lo que va a durar, menos mal. Entonces, pero bueno, empezamos a mover otra vez y de repente digo, joder, es que esto seguramente sea el momento idóneo de poder hacerlo ahora, poder parar un poquito, ahora que no hay tanta visita, tantas circunstancias. Y me acuerdo de un cliente que tengo de hace ya muchos años, que la verdad es que le tengo mucho aprecio, donde además creo que él también me lo tiene, y entonces sabía que se había vuelto a dedicar había vuelto al negocio familiar, al tema de las editoriales, y le llamo y le digo, oye, necesito que me mentorices. O sea, explícame esto, cómo se hace, guíame. Y la verdad es que me lo hizo muy fácil. O sea, tengo en la cabeza esto, si es de esto de lo que vas a escribir, pues vamos, lo estoy viendo, es el momento ideal, vamos a lanzarlo, yo me hago cargo de todo y tú, bueno, pues la verdad es que, claro, con tantas facilidades, digo, bueno, pues nada, déjame que le dé una vuelta, te mando un índice, le mandé el índice, le encantó, le mandé la idea, le encantó y bueno, pues así fue. Y de hecho me puse y este libro en aproximadamente mes y medio se quedó totalmente escrito y planteado, menos mal, porque luego llegó todo lo de la enfermedad y me tuvo bastante para en ese sentido. Y es así como surge la idea. La verdad es que no era el tema que yo tenía pensado empezar a escribir, pero bueno, son estas carambolas de la vida, esas coincidencias en las que no creo, en las que llamas a alguien, le planteas una idea, de repente dice que la ve, que él pone todos los recursos que hagan falta, que yo me dedique a escribir y bueno, es que siendo así,
poco más se puede pedir. ¿Y por qué salvavidas? Pues es un salvavidas porque en realidad lo que pretende ser es saber dónde cada uno de los lectores, cada uno de los profesionales, tanto de la empresa como financieros, cuando lo lean, pues puedan encontrar el producto financiero que más les encaje en cada una de sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, por más que le dábamos vueltas, no terminábamos de encontrar el nombre y la verdad es que, bueno, pues entre la pandemia y esto nos vino un poco a la memoria esta circunstancia también, ¿no? De denominarlo un poco salvavidas, que desde luego queda mucho más atractivo que guía. Entonces, pues también teníamos que tener en cuenta esa circunstancia de los títulos, para poder también trabajarlo, que eso es de lo que toca. ¿Qué es lo que un lector de tu libro saca en claro al leerlo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo ayuda el libro al lector de Salvavidas para pymes y autónomos? Del libro, yo creo que lo más importante que puede sacar el lector es conocer todos los productos de financiación, todas las soluciones de financiación para empresas. Hay 75 soluciones recopiladas que ellos pueden utilizar y que además van a poder acceder a ellos o al contenido, sobre todo de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo he estructurado de esa forma en la que a mí me hubiera gustado que me lo explicaran cuando entré en el banco, cuando empezaron a hablarme de financiación, que yo no tenía ni idea. Y que después de muchos años, después de mucho escribir, te decía antes, entiendo que no cualquier cosa sirve. Es decir, aquí no se trata de echar parrafadas de 3.000 palabras y hacer un libro pues, de 500 páginas, sino de algo que sea realmente útil, que se pueda consultar, que se pueda acceder a él, que tenga los elementos esenciales, pero al mismo tiempo no sea largo, no sea aburrido. Y entonces lo que hice sobre todo fue diseñar cada capítulo o la estructura de los capítulos como respuestas a esas preguntas habituales que a mí me venían haciendo durante los últimos 16 años como consultor, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es este producto? O mejor dicho, empezando para qué solución resuelve este producto. Vale, y una vez que lo sé, ¿para quién es? Porque no todos los productos sirven para todos. Hablamos de pymes, hablamos de autónomos, pero hay productos donde los autónomos no pueden entrar. Entonces, bueno, pues ¿para quién es? Y eso ya queda bastante claro. A partir de ahí, pues definir el qué es, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, a cambio de qué, y sobre todo, pues intentar, que yo creo que casi todos las soluciones lo llevan, tener un caso práctico en el que explico una realidad de algún cliente mío, por supuesto sin nombrarles, para que ellos puedan, en la medida de lo posible, sentirse identificados y saber cómo en la práctica he podido resolver los planteamientos que se podían plantear en ese mismo producto, ¿no? Y en ese mismo momento a la hora de negociar y plantear la operación de financiación que fuera. Sí, de hecho esa es una de las mejores cosas que tiene el libro y es la parte práctica que hace que sea muy, muy, muy sencillo de entender para alguien que no sabe de finanzas. Y es como la entrevista anterior que tuvimos con el profe 10 de mates. Las finanzas siempre han sido como el coco del emprendedor y tú las haces muy sencillas. Es de agradecer, la verdad. Las finanzas son sencillas, en realidad sí, si al final son sumas y divisiones, no tienen más, no tienen secretos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que efectivamente tenemos mucho, mucho miedo, le tenemos mucho respeto. Parece que son aburridas y yo creo que ese es el gran error. O sea, eh, para un financiero o para gente que ya empieza a comprender lo que está viendo, analizar una empresa es más interesante que Juego de Tronos. Esto es terriblemente interesante y además a través de un análisis un poquito más profundo, un poquito más detenido, se pueden saber muchísimas cosas. Y con la financiación pasa lo mismo, es decir, si nos salimos de la póliza de crédito, el descuento comercial y el préstamo y vamos un poquito a aplicar la creatividad de qué objetivos tiene la empresa, para qué quiere la financiación, sus características, sus necesidades a corto, medio y largo plazo, sus objetivos, se puede aplicar mucha creatividad a toda esta circunstancia y luego ya entras en ese mundillo de la negociación, ¿de acuerdo? El poder ver hasta dónde eres capaz de llegar en base a todo lo que tienes, a todas las herramientas que tienes. Y la verdad es que es algo terriblemente interesante y no hay que ser complicados. Yo siempre digo que las finanzas son muy sencillas, hay que conocer esa parte que nos hace falta en cada uno de los momentos de nuestra trayectoria o de nuestra situación profesional y luego, eso sí, ser muy metódico.
hay que ser muy metódico. Pero en esto, por ejemplo, no difiere del marketing. Es decir, el marketing también es una ciencia o una materia tremendamente amplia, tremendamente áspera, que si no vas asumiendo poco a poco en función de lo que necesitas en cada uno de los momentos, tampoco vas a ser capaz nunca de que te guste, de poder disfrutar de ella, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mal que tenemos de las finanzas, que tampoco nos las enseñan como toca en el colegio. Yo creo que si nos enseñaran en el colegio a sumar y a restar y a dividir con finanzas, tocándonos el bolsillo, aprenderíamos mucho más y la economía de otra forma totalmente distinta. Pues nada, animamos a todo el mundo a zambullirse en ese salvavidas para pymes y autónomos y muchas gracias, José María, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros por la entrevista, por la oportunidad y simplemente haceros un apunte. Hay quien ya ha leído el libro y me ha dicho que se lee incluso en una tarde. Es decir, a ver, no nos pasemos tampoco, es un libro que se lee fácil, que se lee bien, pero le podemos dedicar un poquito más de tiempo, ¿eh? Es más una guía que un libro de lectura o una novela.